Buenas tardes, soy Alberto Delgado, Product Manager de Circutor México, y pues iniciamos este tema de compensación de energía reactiva. Antes que nada, pues habrá que definir qué es la energía reactiva inductiva. Cuando hablamos de energía reactiva tenemos dos temas. Uno es la parte de energía reactiva inductiva y la otra es la energía reactiva capacitiva. Ambas son energías reactivas y por eso es importante definir primero qué es la energía inductiva, ¿no? Una similitud que encontramos es cuando estamos entrenando, estamos haciendo ejercicio hoy en día, pues nos mantenemos en casa y si contamos con alguna caminadora, pues ¿qué sucede con la caminadora? Si inclinamos esa caminadora, pues vamos a gastar más energía, vamos a recorrer poca distancia y pues a lo mejor nos va a servir para esforzar un poco las piernas, pero no vamos a recorrer un gran fondo, ¿no? Como lo haríamos si la caminadora estuviera en un nivel plano, ahí necesitamos poca energía y recorremos más kilómetros. Eso nos serviría para un entrenamiento pues en gran fondo o medio fondo. En el caso contrario, al inclinarlo, pues nos cuesta un poco más de trabajo recorrer ciertas distancias, ciertos kilómetros y gastamos mayor energía, ¿no? ¿Qué sucede en la industria? En la industria sucede lo mismo. En la industria tenemos procesos que duran un cierto tiempo y que lo importante es mantener con un cierto consumo durante ese proceso. Entonces hacemos esa similitud de la caminadora y en la parte de redes eléctricas, en la parte de potencia eléctrica, pues sucede algo similar, ¿no? Tenemos una energía aparente que está compuesta por dos energías, una energía activa, que es la única que produce trabajo útil, que son los kilowatts hora, y una energía reactiva, como lo dije inicialmente, puede ser una energía reactiva de tipo inductivo o de tipo capacitivo. Esa energía reactiva, que puede ser inductiva, se usa para la creación de campos magnéticos. Y esto lo vemos pues en el transformador o en inductores, como el caso más concreto en la industria eléctrica o en la industria manufacturera, perdón, pues los motores, ¿no? Los motores eléctricos necesitan de esos campos magnéticos para tener su par y su accionamiento, su movimiento. Entonces, en la escuela pues nos enseñaban que teníamos un vector de potencia aparente, un vector de potencia reactiva y un vector de potencia activa. Y que esos formaban un ángulo, ese ángulo pues es el coseno de phi. A la energía inductiva y energía activa pues eran los catetos y la energía aparente es la que nos está aportando el transformador o la compañía suministradora. En el caso de la caminadora pues es la energía que nosotros tenemos y que estamos aportando. Entonces, esas energías reactivas, inductivas, en realidad lo que nos están aportando es creación de campos magnéticos, en el caso de inductiva, y entonces no estamos aprovechando, como bien se dice, no estamos aprovechando lo que nos está entregando la energía aparente, o sea, el transformador o la compañía suministradora. No estamos aprovechando al 100% esa energía aparente, porque la energía activa es la única que produce trabajo. Entonces, tenemos energía reactiva inductiva y tenemos energía reactiva capacitiva. Ahora veremos qué es la energía capacitiva, la que se utiliza en los capacitores para la creación de campos eléctricos y en algún tipo de cargas con comportamiento capacitivo, como son los motores asíncronos. Hay aplicaciones donde la compensación de la reactiva inductiva se realiza a través de motores asíncronos. Sucede lo mismo, no produce trabajo útil, el único que produce trabajo útil es la energía activa. Nos podemos tener dos, una energía inductiva, como lo tenemos en la industria manufacturera, muchos motores, transformadores, que hacen que nuestro factor de potencia o nuestro desfasamiento entre la tensión y la corriente
sea de un modo atrasado o adelantado, y entonces tenemos un no aprovechamiento correcto de la potencia aparente que nos entrega el transformador o la compañía suministradora. Pero ¿qué pasa también hoy en día? Pues que tenemos exceso de potencia reactiva capacitiva. ¿Y dónde tenemos ese exceso? Pues lo vemos en el alumbrado de tipo LED, alumbrado electrónico, en lugares donde tenemos muchas computadoras, mucho equipo de oficina, en los call centers, data centers, y eh, también en industria vamos a tener compensación, exceso de potencia reactiva capacitiva cuando instalamos bancos de capacitores fijos en media tensión o en baja tensión incluso, cuando el transformador se queda en vacío y los transformadores se quedan con mucha parte capacitiva. También tenemos exceso de capacitiva en las líneas de transmisión o de distribución cuando son de varios kilómetros. El cableado se comporta como una parte capacitiva. Y también les mencionaba que los motores asíncronos. Los motores asíncronos por naturaleza se comportan como una carga capacitiva. ¿Qué sucede cuando tenemos potencia reactiva capacitiva en exceso? Pues al tener exceso de capacitiva, tendríamos más tensión en la red eléctrica. ¿Qué sucede al tener más tensión en la red eléctrica? Pues que vamos a dañar equipos sensibles de electrónica que están sometidos a una tensión mayor a la de diseño y podemos dañar equipo de electrónico sensible. ¿Qué otro suceso se tiene cuando tenemos corriente capacitiva en aumento? Pues tendríamos mayor tensión y al tener mayor tensión, pues a lo mejor podríamos sobrecargar algunos interruptores, podríamos hacer que algunos equipos tengan deterioro de cables, que esté circulando mayor corriente. Entonces, todos estos problemas son causados por la potencia reactiva capacitiva en exceso. Y como les mencionaba, pues donde las vamos a tener básicamente, pues las podríamos tener en oficinas, en centros comerciales, en oficinas donde a lo mejor dejan el alumbrado en la noche se comporta como capacitiva la red eléctrica, en los centros comerciales muchas computadoras, también alumbrado, entonces se comporta como capacitivo más que inductivo. Entonces, hay transformadores dentro de esos centros comerciales o de esas oficinas que ponen únicamente parte alumbrado y por otro lado ponen fuerza en motores. Entonces, en esos transformadores se va a ver una parte capacitiva en exceso. ¿Y por qué hablamos de energía reactiva, capacitiva e inductiva? Pues en el caso de nosotros de México, nosotros tenemos en el recibo de nuestra compañía suministradora, que actualmente es CFE únicamente, pero que después van a entrar algunos otros concursantes que nos van a suministrar energía, pero de momento vamos a ver el caso de CFE. En el caso de CFE, ustedes van a ver en los recibos de sus clientes, pues un cargo o una penalización por bajo factor de potencia. ¿Qué involucra ese cargo? Pues ese cargo, ahorita hablaremos de lo que es tarificación. En el caso de tarificación de CFE, pues nos dice que si yo tengo un factor de potencia por abajo de 0.9, pues yo voy a tener una penalización o cargo. En el recibo se menciona cargo. Si dijera penalización o multa, pues sí, mucha gente diría, ¿qué tengo que hacer para no pagar esa multa? Pero muchas veces ven el cargo y lo ve gente de finanzas, gente que no tiene el conocimiento de este tipo de temas, pues la gente de finanzas empieza a pagar y a pagar y a pagar y a pagar y cada mes estaría pagando un cargo. Si dijera multa, como les menciono, pues todo el mundo saltaría y diría, ¿qué tengo que hacer para no pagar esa multa? Y también se puede tener una bonificación en el recibo. ¿Cuándo tenemos esa bonificación? Cuando tenemos un factor de potencia por arriba de 0.9. Por arriba de 0.9 no hay penalización
y por abajo de 0.9 hay un cargo o penalización. Y ese cargo puede ser hasta un 120% de lo que me indica el recibo. En cambio, la bonificación podemos tener hasta un 2.5% de bonificación si llegamos a factor de potencia. Aquí está el cálculo de cómo se realiza el cargo. Es 3/5 de una multiplicación del factor de potencia que tenemos actualmente y el valor de 0.9, o sea, 0.9 entre el factor de potencia que nos marca el recibo, menos 1, realizamos esa multiplicación y nos sale el porcentaje de cargo que tendríamos en el caso de estar por abajo de 0.9. En el caso de estar por arriba de 0.9, pues el factor ya cambia a 1 entre 4, o sea, una cuarta parte. Lo máximo que podemos tener es un 2.5%. Y lo vemos en la gráfica, el acercarnos al valor unitario, pues nos genera una línea casi lineal o un desprendimiento casi lineal de porcentaje de bonificación, lo máximo 2.5 y en cambio se ve más exponencial el cargo que si partimos de 0.9 a 0.30, pues nos podemos ir hasta un 120%. Vamos a ver un ejemplo para tener más una idea clara. Este es un ejemplo de nuestro distribuidor en Tijuana, PYME, nos compartió este ejemplo. Este ejemplo habla de una empresa en Tijuana que se dedica un poco a lo que es la electrónica, lo que es la parte médica. Es una empresa grande que tiene varias funciones, que tiene varias industrias y pues en una de sus áreas tienen este activo, los consumos son grandes, si se dan cuenta las demandas también son enormes. Este recibo habla de una tarifa DIS, la tarifa DIS es una de distribución en alta tensión, o sea, ellos están conectados en el lado de alta tensión, entonces es un ejemplo claro. Les menciono el factor de potencia que se tenía en ese momento es 0.9074, un factor un poquito arriba del 0.90. Ellos tienen una bonificación por estar arriba del 0.90 y si se dan cuenta, pues esa bonificación son de 12,799 pesos. Ellos están pagando de energía, bueno, de recibo total, 6 millones y algo de pesos. Y están recibiendo una bonificación mensual de 12,799 con ese factor de potencia. En esta empresa se están haciendo varios trabajos. Ahorita les voy a mencionar cuál es el objetivo de compensar ahí el factor de potencia, porque muchos dirían, pues ya tiene 0.9 y ya está bonificando y pues así lo dejamos, ¿no? Y pues no, la idea es que ellos quieren ampliar su industria, van a ampliar instalaciones y ahorita vamos a ver un poquito el código de red, pero el código de red involucra que si una planta nueva o quiere ampliarse, pues va a tener que sujetarse a un plan de trabajo y ese plan de trabajo pues le da unas exigencias, unos límites que tiene que cumplir y dentro de esos límites pues está el factor de potencia. El factor de potencia exigido en alta tensión es 0.95 y eso se exigió desde que salió el código de red en el 2016. Entonces, también se menciona, ahorita vamos a ver algo, se menciona que 10 años después debe de tener un factor de potencia 97. Entonces, a esta empresa, aunque tiene bonificación y tiene arriba de 0.9, pues habrá que subirle su factor de potencia. Y se está trabajando en eso. Entonces, nuestro distribuidor PYME en Tijuana está trabajando en este tipo de recomendaciones. Y vamos a ver un poquito el cálculo. El cálculo de bonificación con el valor de 0.9074, pues nos involucra que tener un cuarto entre 1 menos 0.90, 0.9074, pues nos da un valor de 0.0238. Normalmente hay que tomar tres cifras, y se redondea. O sea, tomamos 0.2, el siguiente número es 3, pues va hacia abajo. Entonces,
el multiplicativo va a ser 0.002. Y si nos damos cuenta en la lámina anterior, pues el valor de 12.799.94 o 95 es la bonificación que tienen actualmente ellos, antes de la entrada de los equipos de compensación. Pero si vemos en su recibo, nos estamos dando cuenta que en mayo del 2019 ellos llegaron a tener un factor de potencia de 0.89. ¿Qué sucede en ese caso? Pues si hacemos el cálculo del cargo por estar abajo de 0.9, o sea, 3/5, pues nos da un valor de 0.0067, que tomamos nuevamente las tres cifras y redondeamos, pues en lugar de ser 0.006, pues va a ser 0.007, porque del 7 sube al inmediato dígito, y entonces vamos a tener que multiplicar por 0.007, dándonos un resultado de 44.799.81. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos en mayo del 2019, contando con el mismo valor de energía, ellos estaban pagando un cargo de 44.400, o 44.000, casi 800 pesos por bajo factor de potencia. Pero si se dan cuenta, pues fue un solo dígito, de 0.9 a 0.89. Ellos estarían pagando 44.000 pesos mensuales. ¿Qué sucede si yo compenso al 0.9074? Pues cuando yo compenso y adquiero equipos de compensación de factor de potencia, pues en realidad lo que estoy haciendo es una inversión. ¿Y qué sucede cuando yo realizo una inversión? Pues cuando yo realizo una inversión, en realidad lo que estoy haciendo es sacrificando algo de mi dinero, algo mío lo estoy sacrificando, pero a la hora de que yo sacrifique, pues voy a tener que tener una recompensa. Y esa recompensa, pues es la bonificación. Pero no nada más la bonificación, sino me voy a liberar de ese cargo. Entonces, el ahorro que en realidad tengo, pues voy a tener la liberación del cargo, los 44.000, más los 12.000 de bonificación que me estarían quitando del recibo. En total estaría recibiendo un ahorro de 57.600 pesos. Eso lo van a ver con todos sus clientes. Ustedes van a ver que tiene un cargo el cliente en su recibo. A la hora que ustedes le hacen el cálculo de bonificación a 0.95 y a 0.97, pues le van a hacer hincapié que tenía un cargo y que va a tener una bonificación. Entonces el ahorro en realidad pues va a ser el cargo y la bonificación, y pues todo lo que tenga de resultados dentro de su sistema eléctrico. Liberación de carga, liberación de conductores, entonces va a trabajar más eficiente la red eléctrica, además de estos costos, además de la liberación de este dinero, de este ahorro de dinero que va a tener el cliente. ¿Qué sucede en esta empresa? Pues de momento se hicieron mediciones previas y se veía que la demanda reactiva era de 3.000 kBr más o menos, un poquito más abajo, más o menos variaba, pero al instalar los equipos, pues bajamos esa demanda reactiva, o nuestro distribuidor bajó la demanda reactiva con la instalación de equipos, y posteriormente se hizo una medición y pues ya se ve el cambio de reactiva, ¿no? El mejoramiento de reactiva que se necesita. Falta más, meter más equipos. La idea, como les menciono, es subir a 95 y pues llegar hasta 97. En el caso del factor de potencia, pues se ve ahí claramente que en la medición previa pues llegaban a 92 en algún instante, pero el código de red menciona unos límites y unos valores de tiempo. Una medición posterior, pues ya con los equipos, pues ya se tienen valores de 95, y como les menciono, la idea es que conserven ese 95, incluso que lo superen y lleguen hasta el factor de potencia
La actualización de este caso, pues habla de que se han instalado varios equipos en distintos transformadores. Son 12 transformadores. De momento hay algunos transformadores que todavía no se compensan. Les menciono, esto es una inversión que el cliente va a obtener una recompensa posterior. Va a obtener la recompensa, perdón, va a amortizar esos equipos en un cierto tiempo con los ahorros que se tienen, y si nos damos cuenta, si calculamos la bonificación de 0.95, el cliente en realidad estaría ahorrando o le estarían bonificando 83,199 pesos. Sumados al de o cargo en el punto 89, en realidad estaría a punto 95, se estaría ahorrando 127,000 pesos, 127,999, 128,000 pesos estaría ahorrando el cliente cada mes con la inversión de los equipos. Es una buena inversión, les menciono, toda inversión representa un sacrificio, pero lejos de ese sacrificio, pues una recompensa, ¿no? Alberto, no sé si Sí. tienes tu altavoz o tu micro y tal, pero a veces se entrecorta. No sé si... A lo mejor me estoy moviendo un poco, Víctor. Trataré de no Vale. moverme. No, te lo digo porque nos están avisando también, más que nada porque puedas tener un poquito de cuidado. Gracias, y disculpa. Sí, gracias, Víctor. Bueno, estábamos viendo la tarificación, lo que nos cobra CFE como cargo. Otro punto importante que surgió en el 2016 con la reforma energética. En México, pues el movimiento de algunos artículos en la constitución política del país. Ese movimiento es tratar de tener un sistema eléctrico más eficiente, tratar de tener menos costos en la energía. ¿Y cómo obtenemos menos costos? Pues que no sea un monopolio, que no nada más esté CFE, sino que estén dentro otros participantes que estén aportando energía. Entonces, hay una serie de movimientos dentro de esa reforma energética, y pues también esa reforma energética pues tiene que aplicar a los centros de carga. Esos centros de carga que están conectados o que están interconectados a la red eléctrica, al sistema eléctrico nacional, pues deben de cumplir con ciertos criterios. Dentro de esa reforma energética, pues se obligó a la creación de una comisión reguladora de la energía. Esa comisión, como su nombre lo dice, pues va a regular muchos aspectos del sistema eléctrico nacional. Pero hay otra entidad que es el CENACE, es un centro nacional que tiene el control del sistema eléctrico nacional. Entonces, ¿qué hace esa comisión reguladora? Pues en uno de sus estatutos fue crear el código de red. Este código de red fue creado el 8 de abril del 2016 y contiene los requerimientos técnicos mínimos necesarios para asegurar el desarrollo eficiente de todos los procesos asociados con el sistema eléctrico nacional. O sea, él va a poner reglas claras, va a poner un manual que viene en ese código de red para los centros de carga. Esta comisión reguladora va a regular a todos los participantes del sistema eléctrico nacional. En nuestro caso, pues hablaremos de los centros de carga, que son lo que nos ocupa en este momento para la compensación. Toda la industria en general y todo el que esté conectado en alta tensión de momento. Va a haber cambios en este código de red, pero de momento hablaremos de la alta tensión para el factor de potencia. ¿Y qué nos dice este código de red? Pues que todos los requerimientos mínimos que se especifican son referidos al punto de conexión. Cuando hablamos de centros de carga, pues tenemos centros de carga en media tensión, conectados en media tensión, a los cuales de momento no les aplica el factor de potencia, no les aplica calidad de la energía y no les aplica mucha involucración de calidad de energía. Lo único que les aplica pues es desbalance de corriente, que también es parte de la calidad de la energía, pero únicamente les aplica el desbalance de corriente. ¿A dónde sí les aplica de momento? Les digo de momento porque va a haber un cambio en el código de red que todavía no ha salido, pero dentro de ese cambio se contempla que también media tensión les aplique el factor de potencia.
potencia. De momento, ahorita solo aplica alta tensión. En alta tensión, pues, habían dividido dos áreas o dos tipos de industrias, las industrias convencionales y las industrias especiales. ¿Cuáles son las especiales? Pues las especiales son las que tienen cargas de gran capacidad, que si hacen un movimiento dentro de la red eléctrica, repercuten alguna sobretensión o una caída de tensión, o sus procesos son de gran demanda reactiva en ciertos momentos y hacen que también el factor de potencia o la tensión caiga, ¿no? Entonces, aplica de momento a alta tensión, convencionales y especiales. Estos dos términos de convencionales y especiales, pues los van a quitar de momento en el próximo código de red, en la verificación de código de red, pero de momento vamos a tomarlo como convencionales y especiales. Y en alta tensión, pues aplica distorsión armónica, aplica flicker, aplica calidad de energía y el factor de potencia. ¿Qué sucede con el factor de potencia en alta tensión? Pues en alta tensión, el código de red en su manual de centros de carga nos indica que debemos de mantener un factor de potencia de 0.95 en atraso y unitario, con una medición de cada 5 minutos. Esa medición la va a hacer el medidor, el SENACE va a estar vigilando, pero esa medición va a ser cada 5 minutos, va a tener un factor de potencia, una medición, y esa medición debe estar por arriba del 0.95. Habíamos visto que por parte de recibo, por parte de tarificación, CFE nos dice 0.9. Con que estés 0.9, yo te voy a bonificar. Con que estés arriba de 0.9, te voy a bonificar. Pero ¿qué dice código de red? Código de red dice por arriba de 0.95. Pero además dice por arriba de ese 0.95 y el 95% del tiempo durante un mes. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no me debo separar de ese 0.95 el 95% del mes. Si yo fallo en ese 95% del mes, pues SENACE va a estar registrando esos valores. Entonces, es muy importante que yo esté por arriba de 0.95, 0.96, porque cualquier repercusión pues va sobre mi factor de potencia. Hoy más que nada es más importante compensar en baja tensión. ¿Qué sucede en media tensión? Lo puedo hacer con media tensión o en alta tensión. El problema de la media tensión y de la alta tensión es que si hay alguna falla, yo necesito rápidamente actuar para conservar nuevamente el 0.95. Y muchos de los componentes de media tensión, pues a veces son difíciles de conseguir, que me llevan un cierto tiempo, y en cambio en baja tensión es mucho más rápido la actuación. Hoy en día es más importante compensar en baja tensión. Bueno, siempre es importante porque entre más me sitúe la compensación a nivel de carga, libero de toda la corriente reactiva hacia arriba. ¿Qué otro punto importante dice el código de red? Pues que después de 10 años de que se publicó en el Diario Oficial de México, y esto se publicó en el 2016, pues después de 10 años, en el 2026, el requerimiento ya no va a ser 0.95, sino va a ser 0.97. Y ese requerimiento va a ser el 97% del tiempo. O sea, va a ser más restrictivo. Sé que hay países donde la restricción es unitario, la mayor parte del tiempo, pues en México vamos en 95, de momento el 95% del tiempo, pero en 10 años va a ser 97 y 97% del tiempo. ¿Qué sucede también? Pues de momento código de red aplica a los nuevos usuarios, a las nuevas empresas que se van a conectar, a la nueva industria que se va a conectar y a la industria que va a ampliar, como en el caso del cliente que les mencionaba. Ese cliente va a ampliar su industria y como ampliación, código de red, la CRED le exige un plan de trabajo para cumplir ciertos objetivos de lineamientos que exige el código de red. Entonces, por arriba o en tensiones menores a 35 kilovolts, que es media tensión, perdón, se dice que el factor de potencia se medirá en los nodos de calidad de energía
de conformidad con las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestaciones de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. O sea, SENACE va a estar vigilando por abajo de 35 kilovolts cómo está el factor de potencia. De momento, les menciono, no hay una exigencia de ese punto 95, pero en cambio en alta tensión sí se tiene, y por eso ese cliente pues está tratando de compensar el factor de potencia a 95, incluso a 97. ¿Cómo podemos compensar? Pues ya habíamos visto algunos equipos que mostré en la lámina. ¿Cómo compensamos esa parte de esa industria? Pues lo realizamos en bancos de capacitores. Y pues vamos a hablar de los bancos de capacitores y sus componentes principales. Pues un banco de capacitores está compuesto por un regulador de energía reactiva, un regulador que está midiendo la energía reactiva y que va a sincronizar mediante sus relés la entrada de escalones eléctricos de tipo capacitivo. Esos escalones de tipo capacitivo pues son capacitorcitos, y el regulador estaría primero midiendo el desfase que hay entre la tensión y la corriente, y él diría en qué momento entraría tantos capacitores o tantos escalones eléctricos. O sea, es la parte inteligente del banco automático de capacitores. Pero hay otras partes importantes, como son los fusibles, que nos protegen a los capacitores. El fusible es la parte más importante. El fusible es más recomendable que un interruptor, tiene mayor capacidad de apertura, de interrupción, de capacidad interruptiva, y también se tienen otras protecciones para la parte de maniobra. Y la parte de maniobra pues son los contactores que conectan y desconectan los escalones eléctricos. Estos contactores tienen unas resistencias de preinserción, o muchos le llaman inductancias de preinserción, que nos apoyan en la energización de un capacitor, porque cada vez que se energiza un capacitor hay una corriente de inrush que puede afectar al capacitor, y estos contactores con estas inductancias limitan esa corriente de inrush. Pero además se tienen otro tipo de maniobras, unas maniobras de tipo estático, que es mediante tiristor, que lo que hacen es que el capacitor o el banco de capacitores actúe de una forma más rápida. Esto lo vemos en industria de tipo robótica, de tipo de demanda reactiva muy rápida, donde es necesario que entren a velocidades muy rápidas los capacitores, las secciones de capacitor, y principalmente que entren en tamaños grandes de reactiva. O sea, accionan muy rápido capacitores. Para esto necesitamos de unas resistencias de descarga que descarguen rápidamente. Cuando hablamos de contactores, pues hablamos de tiempos de segundos, y cuando hablamos de tiristores hablamos de ciclos en la red, ¿no? Entran a través de ciclos, ya no en segundos, sino en ciclos. Y la parte más importante, pues son los capacitores. Hoy en día los capacitores cilíndricos son los que actualmente se están manejando por las ventajas que se tienen, un poco las dimensiones y un poco la tecnología nueva que se tiene. Anteriormente se tenían los prismáticos son más conocidos, pero lo que se maneja hoy actualmente pues es el tipo cilíndrico. Entonces, estos son los elementos básicos que puede tener un banco de capacitores, pero también podemos tener elementos opcionales, como es un interruptor, un seccionador, algún autotransformador, alguna protección diferencial, como lo hacemos en México. En México ponemos una protección diferencial, ya que nuestro regulador inteligente Computer Smart nos permite tener una entrada de corriente de fuga a tierra, y esa protección diferencial nos ayuda a que si algún capacitor por alguna razón se está fugando a tierra, o alguien toca alguna parte viva y se crea una fuga a tierra, una indicación de que hay una fuga a tierra, y si coordinamos bien, pues incluso la desconexión de los capacitores. También podemos tener reactancias de rechazo. ¿Qué son estas reactancias de rechazo? Pues su nombre lo dice, rechazar. Estamos rechazando. ¿Qué rechazamos? Pues la distorsión armónica.
En ambientes donde hay distorsión armónica, pues nuestro capacitor se convierte en un sintonizador de alguna de las armónicas que tengamos en la red eléctrica. Por ejemplo, yo empiezo a sumar capacitores, y llegamos un momento a sintonizar, como en una estación de radio, sintonizo una estación de radio. En el caso de nuestra red eléctrica, voy a sintonizar una de las frecuencias que tengo en la red eléctrica. ¿Y qué son esas frecuencias? Pues son las muy llamadas corrientes armónicas, esas corrientes armónicas que son múltiplos de la fundamental, que es 60 Hz en México, y en algunos otros países 50 Hz, pero la mayor parte de Latinoamérica es 60 Hz. Llegamos a sintonizar con esos capacitores una quinta armónica, que 5 por 60 son 300 Hz, sintonizamos una quinta o una séptima armónica. Cabe mencionar que en la industria encontramos quinta y séptima armónica, onceava y treceava, porque tenemos rectificaciones de 6 pulsos y de 12 pulsos. Una de 6 pulsos nos genera una quinta y una séptima, una de 12 pulsos nos va a generar una onceava y una treceava. Incluso los capacitores en media tensión, al tener cierto número de bancos de capacitores en media tensión, comúnmente llegamos a sintonizar una onceava y una treceava, y amplificamos la onceava y la treceava. Entonces, ¿qué pasa cuando sintonizamos alguna de esas frecuencias? Pues a la hora de sintonizar, creamos un efecto de amplificación de armónicos. Esa amplificación de armónicos es un efecto de tipo resonancia, una tipo amplificación, que para los capacitores se convierten en una impedancia baja. O sea, si vemos la fórmula de la impedancia del capacitor, 1 entre 2 pi fc, nos dice que la frecuencia es inversamente proporcional a la impedancia. O sea, mayor impedancia, mayor frecuencia, nuestra impedancia del capacitor se reduce, se convierte en un conductor, y por ahí van a estar circulando las corrientes armónicas. ¿Qué le sucede al capacitor? Pues el capacitor, por el propio diseño de materiales, pues se ve afectado por la temperatura, va a circular más corriente, se va a tener mayor temperatura, se degradan los materiales internos del capacitor, y el capacitor pues se va a dañar. Esta es la razón por la que se crean las reactancias de rechazo. ¿Qué hace una reactancia de rechazo? Es crear una reactancia en serie, cambiar la impedancia de modo que ya no sintonicemos esa quinta armónica, sino que sintonicemos a otra frecuencia, una frecuencia por abajo de la que estamos sintonizando. Es como cuando afino mi guitarra y sintonizo o afino mi guitarra o cualquier instrumento musical a una frecuencia, do, re, fa. Entonces estoy sintonizando una frecuencia. Cuando yo coloco un reactor y un capacitor, en realidad estoy sintonizando a una frecuencia en especial. Esa frecuencia pues puede ser un poquito abajo de la quinta, un poquito abajo de la tercera, dependiendo de la armónica que tenga presente, y en realidad lo que estaría haciendo es sintonizar por abajo de esas frecuencias. Entonces, eso es lo que es otra parte importante del reactor hoy en día, con que tenemos bastante distorsión armónica. Y también se puede tener ventilación. Les mencionaba que el capacitor pues sufre por la temperatura, entonces es importante tener ventilación en nuestros capacitores. Y este capacitor, por ejemplo, el de Circuitor es un heavy duty. Que es heavy duty, pues es un capacitor que soporta mayor corriente de forma permanente hasta 0.8. Nuestro capacitor tiene internamente gas inerte, gas inocuo, nitrógeno, que nos ayuda un poco a refrigeración y nos ayuda a tener menor peso en ese capacitor, y además de ser refrigerante. Y pues el capacitor tiene un sistema de expansión de seguridad, que en caso de resonancia, pues el capacitor se infla un poquito y libera de esa corriente armónica al capacitor. El capacitor se va a dañar, pero no en un grado enorme como algunos capacitores que se encuentran en el mercado.
Y pruebas de laboratorio nos indican que nuestro capacitor puede soportar hasta 65 grados momentáneos. No quiere decir que tengamos siempre 65 grados. Nuestro capacitor soporta menos temperatura, pero en pruebas de laboratorio nuestro capacitor ha soportado hasta 65 grados sin problema de forma momentánea. Lo recomendable es sujetarnos al manual y en el manual vamos a ver que por abajo de 45 grados nuestro capacitor debe estar soportando. También se han tenido pruebas y se han tenido hechos de compensaciones por arriba de los 4.000 metros de altitud. Compensar por arriba de 4.000 metros de altitud pues involucra tener mayor separación, mayor distancia y pues también tenemos que incrementar el voltaje de diseño de esos capacitores por las distancias que se tienen en los ciertos voltajes. También soporta mayor tolerancia a las corrientes de pico. ¿Qué son estas corrientes de pico? Les mencionaba que una vez que energizamos un capacitor, hay una corriente de inrush que se incrementa a la energización del capacitor. Entonces, las resistencias de preinserción de los contactores nos ayudan a limitar esa corriente de inrush en el capacitor y nuestro capacitor soporta mayor esas corrientes de pico. Como prueba de laboratorio, pues el capacitor puede soportar hasta 150, que estamos hablando de 17 años. Este capacitor, esas pruebas son de laboratorio, pero para que consigamos una cierta vida útil, pues necesitamos que nuestro capacitor tenga ambientes de temperaturas bajas o estables, que no esté sometido a corrientes armónicas, que se tengan mantenimientos en nuestros bancos de capacitores, igual que un auto, hay que mandarlo a la agencia, en nuestro caso el banco de capacitores, pues darle su mantenimiento anual como lo exige el manual. En caso de que no se hagan atención a esos mantenimientos, en caso de que el capacitor esté sometido a condiciones diferentes ambientales o de corrientes armónicas, pues nuestro capacitor no va a durar lo que se menciona, pues nuestro capacitor se va a dañar. Y esto sucede en todas las marcas. Todo capacitor va a sufrir esas inclemencias de tiempo, esas inclemencias de armónicos y esas inclemencias de falta de mantenimiento. O sea, es importante dar los mantenimientos y ustedes como distribuidores, pues es importante que vendan esas pólizas de mantenimiento o que incluyan un EDS, como lo hemos mencionado en otros webinarios. El EDS es un gestor energético que nos va a permitir comunicar nuestro banco de capacitores y si esa comunicación la tenemos a distancia y tenemos los registros, pues podemos monitorear a los clientes sus bancos de capacitores y poderles ofrecer pólizas de mantenimiento, que el cliente se olvide de la parte de banco de capacitores, que él solo se mantenga en las soluciones que tenga en su industria, que él solo vea los problemas que ya tiene, que se olvide del banco de capacitores, que nosotros estaríamos vigilando. La garantía de los capacitores pues es de 2 años, como ya conocen. Entonces, los capacitores es una parte importante, pero otra parte importante es el regulador. El regulador es el cerebrito que mencionábamos y nuestro cómputer Smart es un 3 en 1. Nuestro cómputer Smart mide la energía reactiva y sincroniza los pasos. Pero además de hacer esa visualización y esa regulación de la energía reactiva, nuestro regulador permite que podamos tener 3 entradas de corriente, de las 3 fases de corriente. Entonces, al tener esas 3 fases de corriente, lo convertimos en un medidor, en un analizador de redes eléctricas, porque esos TCs estarían en el secundario del transformador. Al estar en el secundario del transformador estamos midiendo toda la red eléctrica de ese transformador. Pero hay otro punto importante, el regulador también protege. ¿Por qué protege? Porque tiene una entrada de fuga a tierra. Y si le conectamos un relé diferencial al banco de capacitores, pues estaríamos protegiendo por ese lado. Tendríamos compensación, tendríamos medición y tendríamos protección. Otra parte importante de nuestro regulador Smart, bueno, una de las tantas porque tiene bastantes,
es que podemos programar en el regulador una compensación fija, un paso fijo o un escalón o 2 escalones fijos para la compensación del transformador de potencia cuando éste se quede en vacío. En mucha industria hay horarios de trabajo, hay horarios de 8 a 6, hay otros que son las 24 horas continuas, hay otro tipo de empresas, salones de fiestas, hay empresas o industrias que están haciendo pruebas, que todavía no operan al 100%, pero que tienen conectado el transformador de potencia. Para CFE o para la compañía suministradora es un inductor, el cual le tenemos que poner una parte fija para compensar ese transformador. ¿Y cómo lo hacemos con el regulador? Pues el regulador o todos los reguladores de energía, la mayoría puede poner un paso fijo. Pero ¿qué sucede en algunos reguladores? Pues yo pongo el paso fijo cuando el transformador de potencia se quede en vacío, este regulador saca también ese paso fijo. ¿Por qué lo saca? Porque él detecta que hay baja corriente y libera la parte capacitiva. ¿Qué sucede en nuestro cómputer Smart? Pues en nuestro cómputer Smart yo puedo programar que todos sean automáticos, que puedo programar como en los demás reguladores que un paso quede conectado de forma fija, pero hay otra opción, la opción ON-NC. Esa ON-NC nos permite colocar nuestro paso fijo sin involucrar la medición de corriente. ¿Qué quiere decir? Que aunque el transformador se quede en vacío, ese paso fijo queda conectado para compensar el transformador de potencia en estado vacío. Y otro punto importante pues es que también puedo programar que si por alguna razón se me fueron los fusibles, cualquier detallito que tengamos en el banco de capacitores, pues puedo dejar desconectado capacitores o escalones eléctricos. Y ya con esto pues podemos evitarnos el tener una adquisición de un banco fijo, ¿no? Les mencionaba que este cómputer Smart, pues si yo tengo los 3 TCs de corriente en las 3 fases, pues puedo tener un analizador de redes eléctricas midiendo a pie de transformador, midiendo hasta 245 variables. Les mencionaba también que este regulador, si yo le conecto un TC diferencial al banco de capacitores, pues con este regulador puedo detectar si hay fugas a tierra. Inclusive cuando hay fugas a tierra, pues el regulador puede detectar qué escalón eléctrico es el que está fugando y desconectarlo y no conectarlo más. Y después visualizaríamos o trataríamos de ver cuál es el problema con ese escalón eléctrico. Otro punto importante de nuestro regulador, pues es que tiene una protección de temperatura, de sobretemperatura, tiene una sonda interna el regulador que podríamos configurar alarmas para un relé que tiene el regulador y ese relé conectarlo a un ventilador, a que accione un ventilador y que haga circulación de aire dentro del gabinete del banco de capacitores para proteger de temperatura, que habíamos dicho que el capacitor es muy, no endeble, pero sí puede someterse a temperaturas, puede degradar su material de diseño y pues dañarse el capacitor. También pues tiene alarmas por distorsión armónica, que si el banco de capacitores por alguna razón entra en resonancia con alguna distorsión armónica, con algún orden de armónico, pues también que se protege ese banco de capacitores. Como ven, hay muchas ventajas con este regulador, hay muchas protecciones. Lo importante es que nuestro banco de capacitores funcione lo más correctamente posible. Y pues vamos a hablar de qué bancos de capacitores tiene Circutor. Circutor tiene bancos de capacitores en baja tensión, pero también tienen media tensión y pues ahorita vamos a ver los de baja tensión. Posteriormente haremos un webinario con más explicación sobre la compensación de reactiva en media tensión, pero comentarles que también se tiene media tensión. Y en baja tensión, pues, ¿qué tenemos? Pues inicialmente tenemos bancos de capacitores, maniobra con contactores, bancos
de capacitores. ¿Dónde ocupamos estos bancos de capacitores? Pues los bancos de capacitores los ocupamos donde los niveles de distorsión armónica son bajos y donde no hay riesgo de resonancia, y donde el consumo o la demanda de reactivos es baja en tiempo y en tamaño. Entonces ahí ocupamos los bancos de capacitores con contactores. ¿Qué sucede cuando ya tenemos presencia de armónicos? Cuando ya tenemos presencia de armónicos, pues para evitar la resonancia, pues colocamos bancos con reactancias de rechazo. Esas reactancias de rechazo pueden ser al 7% para el caso de quinta armónica y reactancias al 14% para armónicos de tercer orden o de tercera armónica. Una recomendación que no es una regla fija. Si decimos que tenemos un THD de voltaje por arriba del 2% y o por arriba del 20% en el caso de corriente, pues necesitaremos de reactancias de rechazo, o sea, de bancos automáticos con reactancias de rechazo. Les decía que esta no es una regla fija porque podemos tener menor distorsión en tensión, incluso menor distorsión en corriente, pero realizando un cálculo podemos llegar a tener, dependiendo de cuánta capacitiva tengamos dentro del sistema, podemos llegar a sintonizar algunas de las armónicas y aunque tengamos distorsiones bajas, podemos amplificar esa distorsión armónica. Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos, pero hay que analizar cada caso. Les digo, no es una regla general, pero son unos valores que por experiencia se tienen, que por arriba de un 2% en tensión y por arriba de un 20% en corriente de distorsión armónica, pues hay que poner bancos con reactancias de rechazo. También, pues les mencionaba que hay otro tipo de maniobra, caso tiristorizado. En el caso tiristorizado se manejan por ciclos de onda, no por segundos, en el anterior son segundos, y donde vamos a aplicar este tipo de compensación con maniobra estática. Pues el tipo de compensación estática la ocupamos donde los niveles de armónicos para bancos de automáticos sin reactancias, donde hay niveles bajos de distorsión armónica, sin riesgo de resonancia y que la demanda reactiva sea muy alta, donde necesito forzosamente en periodos muy cortos de tiempo por la entrada de bastante reactiva. ¿Qué pasa cuando ya tengo presencia de armónicos? Cuando ya tengo presencia de armónicos, pues ocupo el mismo tiristorizado donde mi demanda reactiva es alta y los tiempos muy cortos, pues utilizo los bancos estáticos, los bancos tiristorizados. ¿Dónde aplico este tipo de soluciones? Pues las aplico en donde hay mucha demanda de reactivos, en acereras, inclusive en donde hay grandes cargas de motores que entran muy rápido. Ahí ocupo este tipo de soluciones. Las ocupo en hospitales. ¿Por qué en hospitales? Porque en este tipo de sistema estático se tiene una placa de entrada por cero. Esa placa de entrada por cero nos ocupa o nos involucra una entrada del capacitor por el paso de cero de tensión, o sea, nos disminuye esa sobretensión que le haría un contactor. Un contactor puede tener una corriente inrush más alta y una sobretensión hacia el sistema. Entonces, en el caso del tiristorizado, hay una placa de entrada por cero. Esa placa se encarga de meter el banco de capacitores o el escalón eléctrico por el lado cero de tensión. Y al revés, cuando sale ese paso de capacitor, lo saca por el lado cero de corriente. O sea, de esa senoidal, en el punto cero, en la entrada de tensión, entra el escalón eléctrico capacitivo y la salida de ese escalón eléctrico, ese escalón eléctrico es capacitivo, es por el lado de cero de corriente. Entonces, esas aplicaciones, pues, están en los hospitales, ¿no? Tratar de no mandar disturbios hacia los pacientes y hacia el equipo médico. Entonces, el tiristorizado se ocupa mucho en los hospitales. Ya mencionamos unas soluciones para la parte inductiva.
veíamos ejemplos, veíamos que nos ayuda esa compensación de reactiva. Cuando yo libero de parte reactiva, en realidad estoy liberando de corriente reactiva al sistema de tipo inductivo, o sea, le libero corriente reactiva. Al disminuir esa corriente reactiva, pues disminuyo potencia nominal de las instalaciones, libero de carga esas instalaciones, mejoro la capacidad de los transformadores, ya no necesito de transformadores tan grandes y líneas tampoco tan enormes. Le estoy liberando de esa corriente reactiva. Evito en algunos casos el sobredimensionamiento del sistema. Reduzco la caída de tensión porque regulo la tensión con la entrada de tensión por parte de los capacitores. O sea, mejoro la tensión en pequeña parte, pero a una regulación de la tensión. Reduzco pérdidas porque si los conductores estaba circulando la corriente activa y la corriente reactiva, pues le libero de la corriente reactiva al cableado. Y por lo tanto, pues si iban muy a tope esos cableados, el calibre era muy pequeño, pues le estoy liberando de corriente a ese conductor y le estoy liberando de calentamiento, además de las pérdidas que se tengan por la circulación de corriente sobre el cableado. Incluso puedo ahorrar el consumo, incluso puedo ahorrar parte de activa, en menor grado, pero hago una reducción de la parte de activa porque regulo la tensión, nuestras máquinas van a trabajar a mejor tensión y pues van a trabajar más sobradamente, entonces van a tener un menor consumo de energía activa. Y una parte importante que vemos en el recibo, pues es el ahorro en dinero. Quise ejemplificar estos costos o costes ocultos porque a veces no se le menciona al cliente. El cliente lo único que quiere ver pues es el ahorro en el recibo, es el ver reflejada su inversión, pero como les mencionaba, hay ahorros internos, el que trabajan mejor las máquinas a una menor tensión, una regulación correcta de la tensión, se ahorra en activa, se ahorra en liberación en transformadores, en conductores. Entonces hay un sinnúmero de ahorros que no se ven, que no los palpa el cliente, pero que se tienen dentro de nuestra red eléctrica. Otra parte importante que me gustaría mencionarles es que no nada más hay que verlo o hay que decirle al cliente que pues, es ahorro de recibo, que ellos lo van a tener que ver, pero ni tampoco sigue tanto el criterio de código de red. Lo importante es corregir nuestro factor de potencia porque nos ayuda bastante, liberamos de carga, tenemos mejoras al regular nuestra energía reactiva. Si lo vemos por el lado de código de red, pues es una exigencia, de momento alta tensión, pero si se realizan los cambios que se estaban pensando, también van a involucrar a media tensión y entonces sí es importante que todos compensen por arriba de 0.95. Pero previendo todo eso y previendo lo que tenemos la contingencia actual, pues sería importante que una vez que termine esta contingencia, pues mencionarle a las redes eléctricas, a la industria que hay que regresar con nuevos bríos, que hay que regresar con mejor eficiencia en nuestra industria y pues una parte importante es la energía reactiva, ¿no? Compensar nuestra energía reactiva y con esta compensación pues mejoramos nuestra red eléctrica. Somos más eficientes en el uso de nuestra energía que nos da SFE. Entonces, a veces verlo por un lado de tarificación, de ahorro, pero también verlo por el lado de código de red, pero una parte importante es hoy en día tanta energía que consumimos en el mundo y que nos estamos acabando el planeta, y la otra parte importante pues es ser más eficiente, ¿no? Circutor es eficiencia energética y es una parte, es un pilar nuestro el que ayudemos a la industria a ser más eficientes. ¿Qué pasa en el caso de la corriente reactiva capacitiva que en algunos sistemas se llegan a dar? Les mencionaba oficinas, centros comerciales que en ciertos horarios se comportan de modo capacitivo. ¿Y qué pasa en otros centros donde hay bastante distorsión armónica y donde hay
hay energía capacitiva o energía inductiva y que a veces se me complica poner capacitores porque puedo sintonizar y que a veces es bastante la distorsión que un banco de capacitores me va a crear un fenómeno de resonancia. Pues lo que ha hecho Circutor es diseñar un generador estático de reactiva, un generador tipo activo. Nos decían anteriormente en la escuela que habían elementos pasivos, los elementos pasivos nos consumen y los elementos activos nos aportan. En el caso de nuestro SVG, es un elemento activo. ¿Y qué es un elemento activo? Pues Circutor siempre a la vanguardia, pues inició con la compensación de reactiva, bancos de capacitores con contactores, con reactores, pero al fin de cuentas contactores que nos estarían aportando una energía reactiva en un cierto tiempo en segundos y un banco de capacitores de tiritorizados, que Circutor tenía la patente de esta placa por cero y del tiristorizado. La ventaja es lo que mencionábamos, en la entrada más rápida de reactiva, y esa fue la evolución. Posteriormente, pues viendo la energía reactiva inductiva y la energía reactiva capacitiva, pues Circutor diseña el generador de reactiva mediante IGBTs. Este generador de reactiva pues ya no es un elemento pasivo, si es un elemento activo, es algo que nos aporta. ¿Qué nos aporta? Pues una corriente. ¿Cómo va a ser ese tipo de corriente? Pues va a ser un tipo de corriente desfasada, como lo hace una parte inductiva y como lo hace una parte capacitiva, en adelanto o en atraso 90 grados, de modo que siempre compensemos a unitario. O sea, compensamos nuestro sistema a unitario siempre, ya sea que estemos del lado capacitivo o que estemos del lado inductivo. ¿Dónde aplica este tipo de compensación? Pues al IGBT, su velocidad es 20 milisegundos, por abajo de 20 milisegundos, entonces puede aplicar donde yo necesite reactiva, inductiva o capacitiva, no importando, en velocidades muy rápidas. ¿Dónde aplica más? Aquí menciona que es impasible a resonancias con armónicos. ¿Qué quiere decir impasible? Que no le va a importar que haya distorsión armónica, que no va a sufrir por distorsión armónica. Porque donde haya distorsión armónica, yo coloco un banco de capacitores y el capacitor, si hay bastante distorsión armónica, puede sintonizar y amplificar y entrar en resonancia. En este caso, al ser una corriente la que estaría entrando, no una parte capacitiva, sino una corriente desfasada, no hay, como por decirlo, no hay una resonancia. En realidad no están entrando secciones, no hay accionamientos, no hay disturbios en la red eléctrica, lo único que está entrando es corriente, ya sea del tipo inductivo o de tipo capacitivo, para tener siempre un factor de potencia unitario. No genera transitorios y el mantenimiento es mínimo. El mantenimiento pues es el tener limpieza en los gabinetes, en verificar sus temperaturas y propiamente es un mantenimiento mínimo. ¿Cómo funciona este regulador o eh, generador de bares? Pues les mencionaba que si yo tengo un desfasamiento entre la tensión y la corriente, pues esa corriente puede ser del tipo inductivo o tipo capacitivo, que me va a desfasar 90 grados mi sistema, y el generador o la corriente, el generador, una fuente de corriente, o es el SVG, pues me va a generar una corriente inductiva o capacitiva dependiendo de la necesidad de nuestra red eléctrica. ¿Y qué sucede aguas arriba? Pues aguas arriba voy a tener el correcto desfasamiento entre la tensión y la corriente, o sea, un sistema tipo resistivo en el cual no hay un desfasamiento entre la tensión y la corriente. Un sistema que me va a tener pura energía activa, una energía activa que es la única que produce trabajo, y la parte reactiva me la va a estar suministrando el SVG. O sea, voy a tener eficiencia, voy a liberar de corriente a los conductores, voy a liberar de corriente al transformador, porque va a circular únicamente la corriente la activa, perdón.
para eso nos sirve el SVG. ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues el SVG lo podemos aplicar, como les mencionaba, donde hay bastante distorsión armónica y yo necesito factor de potencia unitario. Puedo colocar filtros activos para el caso de distorsión armónica y el SVG para el caso de compensación de reactiva. ¿Dónde aplico más este tipo de equipos? Pues donde yo necesito forzosamente un factor de potencia unitario en todo el tiempo o cercano al unitario. ¿Dónde más? Estos equipos, si se dan cuenta en esta diapositiva, pues ocupan poco espacio. El equipo del lado izquierdo, pues es un equipo de 400 kbr en este tipo de compensación o este tipo de activos, lo manejamos en kbr. Este equipo es de 400 kbr en un solo gabinete. Si yo coloco más gabinetes, puedo tener hasta 100 gabinetes en paralelo, o sea, puedo tener hasta más kbr, pero si yo coloco otro módulo, pues tendría 800 kbr. 800 kbr y otro módulo 1200. O sea, el espacio es muy pequeño. En lugares donde tengo poco espacio y necesito compensar, pues también aplica este tipo de sistema. O en lugares donde la compensación reactiva es muy rápida, pues este regulador o este tipo de equipo nos va a compensar de forma muy rápida. En lugares donde haya distorsión armónica, pues es otro ejemplo. Nuestros equipos SVG los tenemos autosoportados en tipo rack, en tipo mural, en tipo pegado hacia el muro. Los murales los tenemos en 30 kbr, en capacidades de 30, 60 y 100 kbr. Tipo rack 100, 200, 300 y 400 kbr. En 480 hay que verificar estos valores, es un poquito menor, pero comentarles que en 4 hilos 230, pues donde tenemos 3 fases neutro, aplicamos este SVG, y en 3 hilos 480, pues también podemos aplicar este tipo de soluciones. Se está haciendo en Circuitor diseños hasta 690 volts, perdón. Estos posteriormente van a salir al mercado, pero de momento tenemos esas potencias y pues este tipo de equipos es muy novedoso. Yo siempre menciono que cada equipo tiene su razón de ser y tiene su aplicación, o sea, esto no va a acabar con los capacitores ni con los bancos con reactores. Cada equipo tiene su aplicación de ser. Este SVG es muy fácil de instalar y es muy fácil de programar. Se conecta, se configura rápidamente y pues se echa a andar, ¿no? Se arranca el equipo. Es una solución muy práctica que tiene, muy novedosa que tiene Circuitor. Es touchscreen su pantalla, tiene web server, o sea, se puede conectar vía IP, lo podemos monitorar a distancia si es que nos liberan esa IP a sacarla y podemos monitorarlo a distancia. Podemos monitorearlo con cualquier explorador. Entonces, este SVG me parece un producto muy importante cuando queremos compensar la parte inductiva y capacitiva en un sistema, y al ser un equipo activo, pues no es inmune a los armónicos. Pues por mi parte es todo.